Bueno, vamos a continuar ahora con la sección 6.3, ¿verdad? Volúmenes, y usando lo que se llama cáscaras cilíndricas. Pues, más o menos para que usted tenga una idea, observe cómo es que se trabaja con esto, ¿verdad? Dice la figura 2 muestra una arandela con radio interior R1 y un radio exterior R2 y una altura H. El volumen pues se calcula como el volumen 2 menos el volumen 1, ¿ok? El volumen 2 le corresponde a la que tiene el radio mayor y el volumen 1 le corresponde a la que tiene el radio menor. Esto nos lleva a pi r al cuadrado sobre 2 por h, volumen del cilindro mayor menos el volumen del cilindro menor. ¿Ok? Y esto pues se puede factorizar y es r2 al cuadrado menos r1h al cuadrado por la altura. Y esto se puede escribir, ¿verdad? Se puede factorizar. Se multiplica, recuerde que esto es R1, R2 menos R1 por R2 más R1, factorización, y eso es lo que tenemos aquí. Multiplicamos y dividimos por 2, ¿ok? Y llegamos a esto. Entonces el delta R, pues lo vamos a llamar delta R, la diferencia de R2 menos R1. El R va a ser la semisuma de los radios. Y el volumen, pues lo podemos expresar entonces como 2pi. El radio por la altura por el delta de R. En otras palabras, es la circunferencia del cilindro, su altura y su ancho. ¿Ok? Si es que recuerde bien esta formulita, 2 pi RH por delta de R. Entonces, ahora lo que a nosotros nos interesa es considerar un sólido S que se obtiene al rotar sobre el eje del Y. Una región acotada por y igual a f de x positiva, la recta y igual a 0, que es el eje de x, la recta x igual a y x igual a b, donde obviamente b es mayor que a y este mayor o igual que 0. Ver figura 3. Entonces, cuando usted rota, ¿verdad? Esta región obtiene un sólido hueco como el que está viendo aquí. ¿Ok? O sea, lo que habíamos explicado anteriormente en la sección anterior. Pero ahora observe, hay una diferencia. Cuando usted rotaba sobre un eje vertical en la sección anterior, usted integraba respecto del Y. Ahora se va a dar cuenta de que cuando usted rote sobre un eje vertical va a integrar respecto de X y cuando integre sobre un eje horizontal va a integrar respecto del Y. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los dos métodos, entre el método de las secciones transversales y el método de las arandelas. Ok. Pues, como siempre, para poder llegar a encontrar la fórmula correspondiente del volumen, hacemos una partición del intervalo AB en n subintervalos de igual longitud y el x y estrella es el punto medio del iésimo intervalo. Ok, entonces lo que usted tiene pues va a ser un rectángulo con base x sub i menos 1 x sub i y una altura f de x sub i. Y esto es lo que usted va a rotar sobre el eje de Y. ¿Ok? Entonces usted va a rotar un pequeño rectangulito sobre el eje de Y. Y lo que esto me permite obtener una arandela. ¿Ok? Y esa arandela va a ser un cilindro. Entonces, una arandela cuyo radio promedio es x y estrella, su altura es f de x sub i, f de x barra, y su ancho delta de x. De manera de que su diésimo volumen, ¿a qué va a ser aproximadamente? Va a ser 2pi por x sub i barra, que es el radio, la altura es f de x sub i barra, y, y el ancho es delta de x. ¿Ok? Entonces, pues esto es del diésimo volumen. Ahora, si usted quiere el volumen aproximado, ¿qué cosa va a ser? La sumatoria, desde i igual 1 hasta n de los v sub i. Y esto va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 2pi por x y barra, que es el radio, por la altura, que es f de x y barra, por delta de x.
Y eso ya usted sabe que cuando nosotros le aplicamos a la suma de Riemann el límite, cuando el n tiende al infinito, ¿a qué nos lleva? Nos lleva obviamente el límite, cuando el n tiende al infinito, de la sumatoria desde igual 1 hasta n, de 2pi x sub i barra por f de x sub i barra por delta de x. Y esto nos lleva a la integral entonces, 2pi por x por f de x por diferencial de x. Donde recuerde que 2pi x que nos representa la longitud de la circunferencia. El f de x es la altura y el delta de x es el ancho. Entonces, pues, tenemos otra forma, ¿verdad? Para hallar el, el volumen de un sólido usando otro método que es arandelas. Para cualquier ejemplo que usted quiera resolver, usted puede utilizar o bien la sección 6.2, las secciones circulares o el método de las arandelas. Pues veamos un ejemplo, dice el ejercicio número 2 de la página 454, ¿ok? Y queremos rotar esta región sobre el eje del Y. Entonces esto es Y igual al seno de X al cuadrado, ¿ok? Pues bien, entonces, como queremos rotar sobre el eje del Y, pues, ¿qué nos interesa? Nos interesa por un lado el radio. El radio es X. ¿Ok? El radio es X. Y la altura, esta es la altura, es igual a Y. Recuerde que en este método usted necesita identificar el radio y la altura. El radio es perpendicular al eje de rotación y la altura es paralela al eje de rotación. De manera de que la fórmula es 2pi por la integral desde A hasta B, ¿ok? Desde A hasta B, del radio por la altura diferencial de X. Y esto es 2pi, ¿cómo varía nuestra X? Varía desde 0 hasta la raíz cuadrada de pi. El radio es X, la altura es seno de X al cuadrado, diferencial de X. Así. ¿Ok? Y ahora pues, esta es una integral simple, la podemos resolver usando la técnica de sustitución. Si u es igual a x al cuadrado, diferencial de u es igual a 2x de x. Tengo el 2, tengo el x, tengo el de x. Por lo tanto, y cuando el x es 0, u es 0. Y cuando el x es raíz cuadrada de pi, el u es pi. De manera de que esta integral se convierte en la integral de pi por la integral desde 0 hasta pi del seno de u, diferencial de u. ¿Ok? Y esto es entonces la integral del seno es negativo coseno, y esto es menos pi por el coseno de u entre 0 y pi. Y esto es menos pi por el coseno de pi menos coseno de 0. Y esto es 2pi. ¿Ok? Y ahí usted tiene entonces un ejemplo muy simple. ¿Ok? Ahora bien, si usted hubiera querido hallar el eje, hallar el volumen de este sólido rotando sobre el eje del Y usando la técnica anterior, pues allí usted hubiera tenido que encontrar dos radios, ¿verdad? Un radio 1 y un radio 2, y en todos los casos expresar entonces la X en términos de Y. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Dice ahí el volumen del sólido obtenido al rotar la región y igual a e a la negativo x al cuadrado, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1 alrededor del eje del y. Ok. Entonces, pues,
La gráfica de E a la negativa x al cuadrado tiene la forma de una campana, ¿verdad? Y es más o menos así. Dice y igual a 0, que es el eje de x igual a 0 y x igual a 1, por aquí. Entonces, pues la región es esta. Y usted la quiere rotar sobre el eje de Y. Ok. Entonces, esto es, ¿verdad? El radio es x y la altura es igual a y. Pero y en este caso es e a la negativo x al cuadrado. Así. Entonces, usted tiene que identificar siempre el radio y la altura. Por ende, entonces, el volumen a que va a ser igual a 2pi. ¿Cómo varía nuestra x? Nuestra x varía de 0 a 1, del radio que es x y la altura que es e a la negativo x al cuadrado diferencial de x. Esa integral nuevamente es muy simple de resolver por sustitución. Y u es igual a negativo x al cuadrado. Diferencial de u es igual a negativo 2x de x. Tengo el 2, tengo la x de x, me sobra el menos. De manera de que esto es menos la integral, ¿verdad? Menos la integral de pi por la integral. Cuando el x es 0, u es 0. Y cuando el x es 1, u es negativo 1. Y aquí lo que nos queda es e a la u diferencial de u. Así. Y esto es entonces, esto lo puedo escribir como pi por la integral de -1 hasta 0, ¿verdad? De a la u diferencial de u. Y esto es pi por e a la u, la anterior entre negativo 1 y 0. Y esto es pi por 1 menos e a la -1. Y ese es el volumen de ese sólido. ¿Ok? Es que, en conclusión, ¿verdad? Usted podría haber resuelto también este ejemplo, ¿ok? Usando el método de las secciones transversales, pero aquí hubiera tenido dos radios. Usted hubiera tenido, perdón, sí, un radio constante y un radio variable. Hubiera tenido que hacer dos integrales. Pero en algunos casos este método me permite resolver o hallar volúmenes de una manera más simple que usando cualquiera de el método anterior.